Lo primero es contarles que desde este escenario de la Comisión de Paz estamos haciendo un ejercicio que yo creo que es novedoso de tratar de rodear el acuerdo desde distintísimos sectores políticos. El esfuerzo que venía haciendo la Comisión de Paz del Senado, que yo creo que es inmenso frente en su momento, y la Comisión de Paz de Cámara, de rodear el acuerdo de paz en su momento, de hacer audiencias públicas con las víctimas, de llenar de insumos la negociación, fue gigante. Y por supuesto Ángela María me corregirá, pero tuvieron a lo largo de los últimos 4 años poco interés de sectores que se oponían al acuerdo de paz siquiera participar en la discusión de la Comisión de Paz. Y un escenario que hemos tenido en esta comisión ha sido traer a esos sectores, como bien decía Ángela María, con enormes diferencias y dificultades, porque no se trata de aquí pretender que estamos de acuerdo en todo, justamente hemos tenido visiones distintas, pero sí tratando de fomentar ese diálogo, de aprovechar la idea de que en contexto de paz podemos tratar de dirimir esas discusiones democráticamente, y yo creo que eso ha empezado a rendir ciertos frutos. En primer lugar, hemos logrado, ya Ángela María hacía referencia a ello, unas visitas que hemos llamado el Capitolio al Territorio, en donde vamos conjuntamente distintos sectores, tanto a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde hay excombatientes de las FARC, como también a reunirnos en territorio con las personas que participan de la elaboración de los planes de desarrollo con enfoque territorial, de las víctimas a nivel territorial que están participando en las mesas municipales y departamentales, empresarios, autoridades públicas, fuerza pública, tratando de entender de manera compleja qué es lo que sucede a nivel territorial, no simplemente desde las ideas preconcebidas, malas o buenas, desde Bogotá. Eso además ha tenido ya, yo creo, efectos directos en términos de lo que podemos hacer en el Congreso de la República, y doy algunos ejemplos de lo que hemos trabajado conjuntamente. Se logró, gracias justamente a una audiencia pública en la que muchos de ustedes participaron, el retiro por parte del Centro Democrático del proyecto que permitía, que generaba que la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de la JEP no pudiera acceder a información que tuviera el carácter de reservada. Esa audiencia pública fue una audiencia pública muy poderosa, donde realmente yo creo que se mostró no solamente los riesgos obvios en términos de no satisfacción de los derechos de las víctimas y de esclarecimiento de la verdad, sino los riesgos además también de seguridad jurídica para miembros de la fuerza pública, entre otros. Y yo creo que eso fue muy poderoso y tuvo el efecto de su retiro. Segundo, y esto es una proposición liderada por el representante López en la Comisión Primera de la Cámara, yo creo con mucho éxito, es que hace en curso una serie de reformas constitucionales para modificar la competencia de la JEP. Y la semana pasada, gracias a una proposición liderada por el representante López, que varios de nosotros secundamos, logramos que esa reforma constitucional que dice que la violencia sexual contra niños no podrá ser de conocimiento de una jurisdicción distinta a la ordinaria, pues logramos la inclusión de un artículo que dijera que en todo caso no modifica la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz. Yo lo diría, bueno, un poco contradictorio, ¿para qué entonces el acto legislativo? Es parte de la tensión en la que estamos constantemente, pero ahí logramos, digamos, para decirlo coloquialmente, tapar ese gol. Logramos lo propio frente al tema del acto legislativo de delitos políticos. Nos opusimos desde el inicio, hicimos ponencia negativa, era un acto legislativo que generaba la prohibición de la conexidad entre el delito político, el narcotráfico, el secuestro. Explicamos de mil maneras que el acuerdo no decía eso, fuimos derrotados en la ponencia negativa, el acto legislativo se aprobó, pero por el liderazgo del Partido Liberal en ese momento logramos también, con el apoyo de un bloque pro paz, una proposición que impide que esa nueva interpretación del delito político se aplique a lo acordado con las FARC. De nuevo, así, pasito a pasito, tratando de ir tapando goles. De nuevo, nos preocupa el escenario frente al ELN, lo dijimos de manera reiterativa, el partido de la U ha dejado constancias en ese sentido que también hemos ido rodeando entre todos. Lo propio frente al presupuesto. Ustedes saben que el trámite del presupuesto general de la Nación es un trámite en donde el Congreso tiene muy poco que decir, tristemente, es casi que un notario de lo que se presenta por parte del gobierno, pero yo creo que hicimos un ejercicio, uno de los únicos artículos nuevos aprobados frente al plan propuesto por el gobierno como presupuesto, fue la obligación de incluir este presupuesto dentro del plan plurianual de inversiones para la paz, es decir, un compromiso concreto con la implementación del acuerdo en el presupuesto general de la Nación. Entre varios de nosotros dimos la pelea para aclarar el problema frente al presupuesto de la Jurisdicción Especial de Paz en términos de la subdivisión en distintos actores ejecutores. Yo creo
doctora Balanta, que avanza la conversación hasta donde he entendido para que sea el propio Ministerio de Hacienda el que aclare que de ninguna manera pueden subdividir a los actores ejecutores de ese presupuesto, sino que tiene que quedar claro que esté en cabeza de la Secretaría Ejecutiva, digamos que sea la JEP unitaria y no pretender desvertebrar. Ahí hay algunos ejemplos de cosas que hemos estado haciendo, pero que queremos continuar haciendo desde el Congreso, porque eso se trata, esa deliberación democrática, ayudar a que si se dan estas iniciativas podamos defender. Y me quiero referir brevemente a la reforma aprobada en primer debate frente a la Jurisdicción Especial de Paz la semana pasada. Como bien ya se explicaba, este fue un proceso que se dio en la Comisión Primera de Senado. Yo hago parte de la Comisión Primera de Cámara, pero fui llamada como parte de otros representantes y senadores que hicieron parte de la conversación, ya no formal, pues porque ahí solo pueden participar directamente los senadores miembros de Comisión Primera, pero sí en la conversación informal. Lo primero es que yo creo que hay que tener también un poco de información fáctica. Durante 2 semanas y media hicimos un esfuerzo titánico entre los distintos partidos de oposición, así como entre el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical y la U, para formar un bloque que permitiera hundir el proyecto. 2 semanas y media, hubo distintos intentos para votarlo, se lograba descomponer el quórum para evitar que se pudiera votar, se regresaba a tratar de votar, y definitivamente luego de varios intentos fue imposible ni aprobar ni hundir. Para el momento de la semana pasada el Partido Liberal tomó una decisión y es que no va a salirse del recinto, es decir, va a estar en el recinto para aprobarlo, salvo que se logre un acuerdo multipartidista. Es decir, para ese momento estábamos abocados la semana pasada en aprobar con las mayorías conformadas entre el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal, una reforma como había sido propuesta por el Centro Democrático. Sobra decirlo, yo creo que aquí varios ya conocen, pero yo realmente creo que la reforma propuesta por el Centro Democrático era supremamente nociva para el acuerdo de paz. Esa reforma implicaba la creación de una JEP entera paralela, una nueva sala de reconocimiento, una nueva sala de definición de situaciones jurídicas, una nueva sección de no reconocimiento, una nueva sección de reconocimiento, un nuevo tribunal con su sección de revisión, de apelación, es decir, era realmente una JEP paralela. Tenía elementos gravísimos en términos de señalar que el reconocimiento de responsabilidad ya no sería condición para tener ningún tratamiento penal especial. Establecía además que primaba la verdad institucional sobre la verdad del caso, es decir, que se defendería el buen nombre de la fuerza pública en el caso en concreto, independientemente de la verdad de los hechos, entre otros elementos. Así que para ese momento, cuando el Partido Liberal dice nosotros queremos pedir un receso para buscar un acuerdo multipartidista o de lo contrario nos vamos a quedar aquí votando, pues estamos abocados a que ese es el escenario en el que, digamos, nos encontramos. Ante ese escenario, un grupo de distintos partidos, básicamente Partido La U, Partido Liberal, en este caso Gustavo Petro como líder de la oposición en el Senado, erigido por vía del Estatuto de la Oposición, como curul del Estatuto de la Oposición, Partido Verde, participan también el Polo, participa por supuesto también, a pesar de que se habían declarado impedidos las FARC, participa en la decisión, digamos, en el escenario informal de conversación. Y se dan las fotos que ustedes ya conocen, un escenario de intercambio entre los distintos partidos políticos en tratar de buscar alternativas. Ese es un escenario muy interesante, muy difícil, pero muy interesante, donde realmente yo creo que desde los distintos sectores se habla con mucha honestidad. Es el primer momento en el que el senador Uribe dice con todos los pelos y las letras que lo que ellos quieren es que las personas que no reconozcan responsabilidad salgan en una libertad condicional a los 5 años. Eso no estaba en el texto propuesto en el acto legislativo, pero él ahí, en la reunión, lo dice explícitamente. Por supuesto, todos quienes hacemos parte del bloque ProPaz salimos a defender, lanza en ristre, la estructura del acuerdo de paz. Que si no hay un incentivo, si a una persona que no cuenta la verdad, que no reconoce, le dan los mismos 5 años, pues no hay ningún incentivo a contar la verdad. Simplemente usted siga su camino de quedarse completamente callado, no diga nada, que igual tiene 5 años. Para mí fue evidente que ahí había un escenario clarísimo de atentar contra la verdad. Y el bloque ProPaz, por fortuna, incluyendo ahí el Partido Liberal, dice, con eso definitivamente no nos vamos a meter y a eso no le apostamos. Y la discusión entonces se devuelve un poco a la idea de
tratar si era posible construir o no un acuerdo multipartidista que no pusiera en riesgo elementos esenciales del acuerdo, como la idea de que no era una JEP paralela, que tenía que ser en las salas y secciones existentes, que no se podía generar ningún tipo de beneficio sin reconocimiento de responsabilidad, que no podía haber libertades condicionales adicionales. Y se logra entonces el acuerdo que ustedes ya conocen, que yo habría preferido que no existiera. Yo, por supuesto, habría preferido el primer escenario, que era que lo hubiéramos podido hundir, pero ese escenario ya no existía, ya no teníamos las mayorías para hundirlo. Esa es parte también del debate político. Y ante lo grave que significaba la propuesta del Centro Democrático, yo creo que este texto aprobado es un avance significativo. Es un avance en el sentido en el que previene estos elementos de los que hacía falta, digamos de los que hacía referencia, perdón, pero es además un avance porque hoy hay incipiente, como dice Angelita, seguramente ingenuo en el sentido de que los distintos partidos políticos, en este caso exceptuando FARC y Polo, que toman la decisión de salirse, toman la decisión de decir hagamos un esfuerzo por tratar de ver si esto funciona. Para eso se logra un acuerdo político. Ese acuerdo político dice que todos los partidos se comprometen a no meterle ningún otro tema a este texto. Ese acuerdo puede ser incumplido, por supuesto, y ya veremos, y quienes hicimos parte de lo que haremos será salir a denunciar públicamente pues, el incumplimiento de ese acuerdo. Ese es parte de los riesgos de tratar de generar una conversación con quien uno no está de acuerdo y con quien no confía. Siempre hay el riesgo de que el otro incumpla. Pero insisto, creo que este texto va un pasito en la dirección correcta, en contravía de lo que hacía el texto del Centro Democrático. Brevemente, los puntos adicionales. Yo personalmente, pero no sé, Angelita, a quién te refieres, yo personalmente nunca me he referido a que los magistrados de la JEP no eran idóneos. Todo mi reconocimiento a los magistrados de la JEP, lo hemos dicho públicamente en todos los escenarios, al reconocimiento de la legitimidad de los magistrados que hoy hacen parte de la JEP. El reconocimiento también de que hay una parte de la sociedad. Perfecto. Me refiero a una parte de la sociedad, en principio, según los resultados electorales, por lo menos el 50%, que votó por el no en el plebiscito, que votó por Duque a la presidencia y que hoy tiene ellos, no quienes defendimos la creación del comité de escogencia, objeciones al proceso de escogencia. Y que nadie haría más bien a la propia jurisdicción que ese sector de la sociedad la reconociera. Si como resultado esto la va a reconocer, no sabemos. Yo creo que sería mucho peor si lo que hubiera sido aprobado sería que pretendan reconocerla en función de una sala paralela, beneficios paralelos, etc. Pero es, digamos, el camino en esa dirección. Lo segundo, sobre el tema de contrastación del artículo 2, señalar uno, que es solo respecto de la sección de no reconocimiento. Había habido mucha mala explicación. A mí me pareció muy triste que León Valencia en su columna dijera que se aplicaba a la sección de reconocimiento. Es explícito el texto, el deber de contrastación adicional se aplica únicamente en la sala de no reconocimiento y el texto es explícito en ese sentido. Es decir, entonces, hacia allá voy, Angelita. Justamente el acuerdo en esa medida, y eso lo aprendimos también en la mesa con las FARC, muchas veces los acuerdos para generar confianza lo que hacen es reiterar cosas que ya existen. Y en ese sentido es extraño que genere tanta angustia algo que ya existía. El artículo 21 de la ley estatutaria, y es un procedimiento, hasta donde entiendo la lógica justamente adversarial, de corroborar la información. De ahí que no es cierto que esto genere un riesgo adicional. Frente al tema de la Corte Penal Internacional, brevemente para terminar, señalar que el fiscal de la Corte Penal Internacional en su declaración es cuidadoso. Él dice, me voy a referir a una serie de observaciones al texto original, que yo comparto plenamente. Todas las objeciones que él hace en su informe, él dice al texto original, y abajo dice, y voy a analizar las reformas recientes o las actualizaciones recientes, pero específicamente sus objeciones son al texto original, y yo comparto las objeciones al texto original, pero creo que hay que tener cuidado con extender esas mismas objeciones al otro texto. Y finalmente, varios de nosotros hemos insistido en la importancia de una audiencia pública con víctimas. Creemos que es determinante hacerlo, que así como en La Habana se tomó la decisión de poner a las víctimas en el centro, pues esto es un proceso que llevará por lo menos un año y que hay que hacer audiencias públicas con las víctimas para nutrir este proceso, y lo dijimos ese día desde los distintos partidos de oposición que participamos en el debate en Comisión Primera del Senado,
pues esto pasa por lograr un acuerdo con FARC. Si no se logra un acuerdo con FARC, seguramente la CECIBI o cualquier otro escenario de diálogo, el acuerdo político habla de una mesa multipartidista donde participen todas las fuerzas políticas. Por supuesto, nosotros entendemos la participación también de las FARC. Habría un riesgo incluso de inconstitucionalidad frente al acto legislativo 2 de 2017, y fuimos muy explícitos, se lo dijimos a todos los miembros del Centro Democrático que aquí había un riesgo si esto no se pacta con las FARC. Entonces, como bien decía un artículo, en mi opinión, del Espectador este fin de semana, este no es un punto de llegada, es un punto de inicio. Por supuesto que hay enormes riesgos, pero también creo que la gravedad y la importancia del tema demandan de nosotros madurez, como decía el doctor de la Calle en una columna este fin de semana, y tratar de ver cómo abrimos un camino que no deteriore a las instituciones del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, todo lo contrario, que como resultado de esto haya una ampliación de su legitimidad que en mi opinión ya existe, pero que frente a una parte de la sociedad creo que es importante ayudar a fortalecerla en el interés de todos para la sostenibilidad del acuerdo de paz, el que creo todos queremos que funcione. Quería decir esas palabras porque creo que de los aquí presentes quizás soy la única que participé en ese proceso, entonces es importante también contarles un poquito como de la información de lo que participó. María José también estuvo bastante... No, insisto, simplemente luego en la explicación interna, ni más faltaba, no es de exclusión, es de ayudar a dar información sobre el contexto concreto. Muchas gracias.